Estoy en compañía de Felipe Jiménez, director técnico del 2 de mayo, que justamente ha logrado algo histórico nuevamente, así como en el cierre de la temporada anterior, porque recordemos que ya el 2 de mayo ha clasificado a una Copa Sudamericana de manera anticipada en la temporada anterior y ahora le toca, bueno, jugar una final, ser histórico con General Caballero, porque por primera vez en una competencia organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, bueno, vamos a tener a un campeón representante del interior del país, pero no me quiero extender mucho, le quiero dar la bienvenida y también, bueno, felicitarte, profe, de antemano, por lo que significa este momento, bastante bueno en lo personal, lo tuyo, con el 2 de mayo y lo que has logrado en lo que va a ser de a poco el cierre de este semestre, profe. Sí, buenas tardes, Pablo. Un saludo para Sole, para Ángel, para toda la audiencia. Contento por amanecer el día de hoy agradecido, bendecido y sobre todo por este premio, mérito de todos los jugadores, un regalo para toda la afición, para el norte, para Pedro Juan. Contento realmente porque justamente desarrollamos una copa que la denominamos la Copa de Todos, en el cual por primera vez van a jugar dos equipos del interior y eso le hace bien a nuestro fútbol y a todo lo que venimos en desarrollo, de lo que necesitamos como crecimiento para todo nuestro país. Así que contento por lo que se vivió anoche, contento por pasar a la final, por clasificar por primera vez en la historia también para la institución. Ya habíamos ingresado en una fase previa de la Copa Sudamericana, pero siempre uno quiere más y bueno, ahora el premio de obtener la clasificación a Copa Libertadores también es algo que nos pone muy feliz. Profe, consultarte primeramente de este momento dulce, de este momento bueno, muy regular de tu equipo, no solamente en la Copa Paraguay, porque te tocó justamente debutar ante Encarnación unos días antes de que se daba tu confirmación en este retorno en tu segundo ciclo como técnico del 2 de mayo, pero este momento importante del equipo norteño, ¿por dónde pasa, profe? Bueno, trabajamos mucho de nuestra llegada en la confianza, en tratar de recuperar el nivel de todos los chicos y nos propusimos eso. El equipo venía con altibajo, el grupo estaba falto de esa contundencia, de esa regularidad y realmente la recepción del plantel, del vestuario, nos conocían. Entonces, evidentemente que somos de trabajar, somos de mucha intensidad, disciplina y a partir de ahí el grupo también con los resultados que se fueron dando fue creciendo en todo sentido y una vez que eso llega al convencimiento total, pleno de la plantilla en cuanto al juego, al volumen, a los resultados, evidentemente que eso va elevando el nivel y fuimos creyendo cada día más. Por ahí nos pusimos en la pelea en el campeonato, en Copa Paraguay, y eso también seguro pesa en el sentido de que un plantel corto, el desgaste que vamos teniendo también por los viajes constantes, fuimos perdiendo algunos soldados lesionados, pero como yo le dije ayer en la previa, ¿verdad? Era coronar todo ese sacrificio que ellos hacen y que ellos más que nadie se merecían no solamente la instancia, porque muchos seguro quedaron fuera de una semifinal de Copa y ellos tenían la oportunidad y la brillante situación de poder pasar. Entonces que ellos disfruten y que ellos sepan entender lo que estaban jugando, el partido que estaban jugando, la instancia que estaban jugando y ser agradecidos porque eso es un premio. Dios recompensa muchas veces el trabajo de cada uno cuando lo hace con mucha honestidad, con mucha pasión. Y eso fue el premio que ayer ellos se llevaron. Después también de, como yo digo, internamente sabemos lo que muchas veces uno padece. Entonces era poder coronar de esa forma todo lo que ellos vienen realizando y tratar de cada día poder crecer más en los objetivos que se proponen como grupo, ¿verdad? El profe, ¿son conscientes que no solamente una ciudad como la de Pedro Juan Caballero está contenta y está orgullosa por esta clasificación a una final histórica, como mencionaba justamente,
organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, sino que también todo un departamento, bueno, se vio la alegría por lo que han logrado. Sí, socialmente sobre todo muchas veces es otra la realidad o se habla muchas cosas y desde lo deportivo yo le dije a ellos en la previa que nosotros no solamente, a veces uno dice es un partido de fútbol, sí, y es así, es un juego, pero nosotros sabíamos que sobre todo el apoyo y el deseo y las ganas que había detrás de todo el grupo. Entonces nosotros sabíamos que también nos jugábamos por un pueblo, nos jugábamos por una zona, nos jugábamos por un departamento que muchas veces cuesta, un poco retirado, es lejano. Entonces, en ese sentido, representábamos muchos sueños, ¿verdad? Y era escribir un poquito la historia de cada uno, la historia de la institución, hacernos cada vez un poco más presente, más fuerte y coronarnos de esa forma y sabemos que están contentos todos y que dejamos muy bien en alto al norte y a Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Profe, ¿cómo fue el antes y cómo es ahora el después de lo que ha sido la victoria ante Guaraní? Un equipo que está peleando por el campeonato clausura, a un equipo que ya fechas atrás le ganaron en Pedro Juan Caballero por el mismo resultado. Sí, el grupo fue creciendo porque justamente los partidos importantes que fuimos sacando adelante le hizo madurar mucho al grupo. Toda la experiencia que vinieron pasando a lo largo de estos 2 años sirvió en el proceso, a nosotros también, nos hizo sentir más maduros, más seguros y eso fue también algo importante para, como les dije ayer, era el momento de coronar en todo lo que nosotros tuvimos como aprendizaje, ¿verdad? Entonces, muchas veces el equipo era un poco a veces inocente o se iba quedando sin combustible. Entonces, era administrar en todo sentido la gestión de lo que es un partido de fútbol, de lo que es la intensidad, sobre todo de lo que se jugaba, que el partido no les pese. Y lo fuimos trabajando muy bien y en ese momento es donde podemos competir y teníamos que competir de igual a igual ante un equipo de los que mejor juega y de lo que justamente estaba siendo protagonista tanto en el torneo local como en la Copa Paraguay. Entonces teníamos que estar a la altura y el jugador va creciendo en confianza cuando le suceden cosas, ¿verdad? Entonces ellos también fueron viviendo situaciones ante rivales muy fuertes en el cual ellos tuvieron resultados positivos, que eso le hace crecer en todo sentido y presentarnos en la forma que nos presentamos ayer, con mucha personalidad, con mucha garra, con mucha guapesa, porque había que saber trabajar el partido, había que saber también correr muy bien las líneas, tratar de ser ordenado en todo sentido y que teníamos que golpear en el momento justo, ¿verdad? Y bueno, todo se dio como lo habíamos planificado, el grupo entendió muy bien el partido que tenía que jugar y contento por toda esa alegría que todos tuvieron ayer, ¿verdad? Profe, ¿qué pasó por tu cabeza cuando ya en la parte final prácticamente lo llaman al árbitro David Ojeda, chequeo VAR, se vivió un momento de mucho suspenso, pero ¿qué pasó por la cabeza de Felipe Jiménez? Porque se te vio muy, muy pensativo ahí en la banca de suplentes. Sí, estábamos cerrando el partido y bueno, era una incertidumbre total porque se tardó mucho tiempo, se estaban trazando líneas, se esperó mucho, entonces evidente que era muy dramático y queríamos que, o a simple vista no veíamos nada así, pero bueno, las cámaras a veces son mucho más precisas, entonces me dijo Saldívar en línea que por ahí nos calmemos, que se estaba analizando si había un offside, si había un penal y bueno, nos estaban contando ahí en la previa de las situaciones que podían pasar y después evidentemente que no queríamos sufrir toda esa situación en los momentos finales, pero bueno, Guaraní también quería empatar, quería igualar el cotejo y en ese momento nos pusimos fuertes y pudimos cerrar el partido que queríamos, ¿verdad? Profe, son dos caras distintas de la moneda con dos equipos del interior que van a jugar una final única de esta Copa Paraguay, pero esa opinión
¿Cuál es la opinión que tenés al respecto con referencia a lo que es justamente también la clasificación a la final de General Caballero, un equipo que también viaja, así como ustedes, cada 15 días a la capital, la situación de ustedes que es algo similar, pero con unos kilómetros de más? ¿La opinión que tenés al respecto sobre esta final? Sí, creo que es el premio a lo que nuestro fútbol necesita, ¿verdad? La expansión, tratar de crecer en todo el país y bueno, estábamos dos representantes del interior este año en primera. El año que viene va a quedar solamente 2 de mayo, pero uno anhela eso, ¿verdad? Que nuestro fútbol, porque sabe de la capacidad y el talento que hay en todo el país. Y me pone muy contento. Yo sé que todo paraguayo de bien y todo el país está contento por eso, por descentralizar un poco, por no siempre estar los tradicionales rivales. En este caso están dos equipos mucho más humildes, con un presupuesto menor, y eso nos pone contentos de que dos equipos del interior puedan ser protagonistas de esta final inédita, ¿verdad? Bueno, profe, yo quiero compartir esta charla que tengo contigo con los compañeros que están en estudios. Te van a saludar también Ángel Barrientos y Soledad Franco. Hola Felipe, te mando un abrazo grande antes que nada. Felicitaciones por lo que estás haciendo a título personal como entrenador y felicitaciones también a tus dirigidos, ¿no? O sea, a todo el plantel, a la directiva y a esa gente que acompaña y acompaña bastante, ¿eh? Sí, muchas gracias Ángel. Sí, es un premio para todos, para la afición, para la dirigencia, para el cuerpo técnico, para los jugadores. Porque bueno, esto es un proceso en el cual todas las piezas tienen que estar unidas, tiene que haber armonía, tiene que haber una cantidad de factores para que se puedan dar los resultados. Muchas veces el fútbol tiene eso, ¿verdad? A veces acompaña con resultados, a veces no, pero se valora, como yo le dije también a todo el grupo internamente, se valoran muchas cosas que no se saben, ¿verdad? Entonces nos ponemos orgullosos, sacamos mucho a pecho eso porque sabemos lo que nos costó, sabemos lo que nos cuesta, entonces le damos mucho mérito a todo lo que se va alcanzando y se va logrando paso a paso, ¿verdad? Felipe, antes de pasarle el saludo a Sole, que también, porque te queremos preguntar varias cosas, y yo te quiero llevar por el lado de tu ausencia. O sea, arrancaste el proyecto 2 de mayo, o sea, tu equipo jugaba muy bien, pero indudablemente los resultados no iban acompañando. No era justo lo que se mostraba en campo con el resultado final para el 2 de mayo. Saliste, ¿qué hiciste en tu pausa? Porque sonó tu nombre también en varios equipos, porque realmente el trabajo que lo haces vos, con Edu Ledesma, con todo el cuerpo técnico que tenés, que trabaja con vos, y empezaste a sonar también en otros equipos. Después se da tu vuelta al 2 de mayo, porque confiabas en el plantel, porque le conocés efectivamente, tenías esa necesidad de decir, no, yo confío acá, se puede hacer mucho todavía, y mirá lo que estás consiguiendo. Contanos qué hiciste en ese espacio de descanso tal vez, o de seguir formándote, pero los entrenadores quieren dirigir siempre. Sí, totalmente, Ángel. Yo creo que la palabra justa es la pausa, ¿verdad? Sirvió para despejar, para mirar todo lo que, la perspectiva desde otro ángulo, desde afuera. Porque si uno se pone a pensar, prácticamente lo previo fueron años de mucho desgaste, es decir, el equipo era un equipo de UFI prácticamente, y nosotros fuimos logrando muy rápido cosas muy fuertes, ¿verdad? Entonces eso genera un desgaste, eso genera mucho ida y vuelta, mucha cuestión de gestión, ¿verdad? Entonces en ese momento de transición, evidentemente que uno dice, qué rápido uno se olvida de lo que uno logra, ¿verdad? Pero así de lapidario muchas veces el deporte o el fútbol, y tenemos que estar preparados. Entonces nos tocó eso, nos tocó salir, y estaba muy lejano de nosotros
te soy sincero, la vuelta, ¿verdad? Evidentemente que estábamos pensando en otro proyecto, nos estábamos capacitando, salimos del país a hacer capacitaciones, a meditar también sobre lo que se venía, que queríamos que el siguiente paso sea mejor, que sea el correcto, y a partir de ahí, bueno, se fueron surgiendo algunas cuestiones, algunos proyectos que no salieron, y después pasó eso, la llamada de vuelta de Hugo Romero. No esperaba, te soy sincero, pero sí, ahí es donde dije, conozco la casa, conozco a los jugadores y no podíamos fallar, sobre todo en la segunda, lo que sería nuestra segunda etapa, porque es como o das un paso para adelante o das un paso para atrás en tu carrera, ¿verdad? Entonces queríamos ser muy mesurados en ese paso que dábamos. Y era un poco arriesgado también porque el club en ese momento ya estaba complicado con el promedio, estaba fuera de Copa, en el acumulativo estaba muy lejos y hoy la realidad es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces hoy podemos decir que acertamos, hoy podemos decir que dimos ese paso correcto, pero sí hubo mucha fe, hubo mucha confianza en el talento que tiene ese vestuario que prácticamente nosotros habíamos armado y después también nosotros acompañar con nuestra gestión, con nuestro trabajo, que yo siempre les digo a ellos que uniendo lo que nosotros le podemos apoyar como trabajo, más la predisposición y el cuidado que ellos puedan disponer, ¿verdad? Yo creo que eso hace que vos puedas competir de igual a igual ante cualquiera, con menores recursos, con menor presupuesto. Y eso es lo que hizo y lo que cree este grupo, ¿verdad? Este grupo se tira de cabeza, ya sea por el entrenador o por la idea o por sus compañeros, y eso lo hace en el buen sentido temible porque juegan sin temor a que puedan perder, sin temor a que puedan equivocarse, y yo lo llamo a eso valentía, lo llamo mucho amor propio y lo llamo mucho deseo de poder crecer, que es lo que ellos tienen, ¿verdad? Felipe, un gusto saludarte también. Te agradezco este momento, esta charla que podemos tener contigo. Sos el entrenador del momento. No sé si lo sentís así también, pero a ver, hemos hablado mucho de vos, una racha impecable de esos primeros 6 partidos sin perder. Desde que tomaste vos la conducción técnica se notaba un cambio, sí, después vinieron derrotas y ahora otra vez este hito. Es un hecho histórico que va a tener la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque nos contaba Carlos Miranda, que es el que maneja los números aquí en Tigo Sports, entre 12 equipos se repartieron 163 títulos oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol, o como antes se llamaba la Liga Paraguaya. Nunca un equipo del interior del país ha conseguido, uno que no sea de Asunción o Gran Asunción, un título oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así que el nombre de ustedes ya entra a la historia, llegando a esta final nomás, ya. Felipe, te quería preguntar, hablaste de la capacitación, soy una convencida de que en el mundo en el que vivimos hoy, todos los días tenemos que seguir siendo estudiantes y tenemos que capacitarnos constantemente. Decías, mientras todavía no hubo el llamado para el 2 de mayo, ustedes estaban capacitando incluso en el exterior. ¿Qué parte de la capacitación que últimamente hiciste te parece que te sirvió más para este retorno y este segundo ciclo? Sí, muchas gracias, Sole. Bueno, uno cuando de repente empieza a mirar otros mercados, y bueno, lo más cercano a nosotros son por ahí el fútbol brasileño, el fútbol argentino. La situación que encontramos es que en cuanto a infraestructura están un paso por delante, ¿verdad? Entonces uno anhela eso en cada club en el cual quisiera estar, ¿verdad? Y en la suma de todo eso, esa experiencia, uno encuentra el promedio de edad, encuentra las plantillas, cómo están conformadas, ¿verdad? Y toda esa experiencia con cada entrenador en el cual uno fue viviendo, fue hablando, cómo es la metodología de trabajo. Muchas veces, yo siempre digo, ¿verdad? Todos los entrenadores trabajan, te puede gustar o no, no hay un entrenador que no trabaja, no hay un equipo que no trabaja, pero después hay
ciertos detalles en cómo se dividen las tareas, cómo se administra las emociones, cómo realmente se van gestionando los grupos de trabajo, cómo se va manejando un vestuario, el día a día. Hay muchas cuestiones que todo suma, que todo sirve. Entonces es muy importante que uno constantemente sepa que no sabe nada, ¿verdad? Que todo el tiempo y que todo el día se aprende. Y un poquito también de lo que hablaste de las rachas que nosotros tuvimos como equipo. Uno fue creciendo en las victorias y hablaste un punto sobre justamente las derrotas que tuvimos, sobre todo previo a este partido, ¿verdad? Guaraní había tenido una derrota también un poco dura contra Cerro y nosotros habíamos tenido una derrota contra Tembetaret, que era un equipo ya que uno dice ya está descendido y que demostró amor propio y que demostró que lo bueno y lo sano que tiene este deporte. Pero ahí es donde yo reconozco muchas veces, yo siempre le digo a los chicos, por ahí capaz, soy un mal perdedor, no sé perder, y todo el tiempo nos motivamos para ganar o trabajamos para ganar, pero la derrota es la que más te enseña, muchas veces es donde más uno aprende. Y fue en el momento clave, creo que por algo pasan las cosas, y fue en el momento exacto donde pasó justamente antes de jugar esta semifinal, y es un poco también tocando lo que fue nuestra salida en su momento, ¿verdad? Por eso hablé de que esa pausa nos dio mucha enseñanza, nos dio madurez y nos dio muchas situaciones para vivir en el futuro y para hacerlo cada vez mejor, y por eso seguro se ve, como le dije a ellos, un equipo joven mucho más maduro y bueno, y un Felipe Jiménez también mucho más seguro y mucho más maduro en cuanto a todo lo que nosotros sabemos que como cuerpo técnico vamos haciendo paso a paso, ¿verdad? Felipe, te quiero contar algo que al menos a mí me sucede, y también dentro de mi rol de comentarista o que observo mucho los partidos, no solamente de acá, sino porque nos gusta los partidos de fútbol. Entonces ahí está la tele encendida y ves, y hay mucha estrategia. Y en lo que yo noto, y corregime si estoy equivocado por favor, que a vos te gusta mucho la estrategia, porque decías, tenemos un plantel corto, y sí y no, porque miramos los nombres del plantel y tenés muy buenos futbolistas. Miramos la banca de suplentes de ayer, o algunos que de manera injusta para ellos quedaron desconvocados, algunos futbolistas que justo en su mejor momento, el caso de Cornet, que se lastima feo, ¿sí? Y siente el vestuario, siente el jugador, sentís vos seguramente, pero habitualmente venís utilizando a muchos futbolistas. Da la pauta que utilizás a jugadores de acuerdo a lo que pretendés y a lo que imaginás que puede suceder en el partido, como se presenta el rival o las características de juego. Entonces nunca puedes adivinar cómo va a jugar Felipe Jiménez, cómo va a jugar el 2 de mayo, porque juegan todos. Tenés una base, es cierto, pero miramos el banco suplente, Elías Alfonso está suplente, Miguel Barreto está suplente, Diego Acosta estaba suplente. Entonces a lo que quiero llegar, Felipe, que a mí me parece muy interesante que el plantel esté motivado y que sepa que si está en condiciones va a jugar primero. Si responde, se mantiene tal vez, y de acuerdo a las circunstancias del partido va a tener esa seguidilla. Entonces es difícil tener motivados a todos, tener despiertos a todos, porque finalmente en tu caso particular, porque estamos charlando con vos, sos de utilizar bastante a la mayoría de los que conforman tu plantel. Sí, creemos mucho en eso, en esa rotación, en esa competencia que tiene que haber entre ellos, y le damos el mensaje de que le vamos a usar a todo, le vamos a dar la oportunidad a todo, y eso muchas veces por ahí puede ser una frase que no se aplica. Entonces yo todo el día trabajo con el cuerpo técnico de que nosotros sí lo tenemos que aplicar, y hay jugadores que lo asimilan mejor, lo toman mejor, pero el mensaje llega de que si ellos están preparados, ellos van a tener esa oportunidad, esa chance de que todos puedan jugar, y tratar de convencerle de que, yo siempre le digo, es decir,
la camiseta tiene número, no tiene nombre, pero bien dicho, ¿verdad? No como para que ellos lo tomen a mal, sino que para que ellos sientan el compromiso de estar siempre en una sana competencia y sobre todo que ellos se puedan creer que las oportunidades van a llegar. Entonces, constantemente le decimos que para nosotros ellos todos son importantes, que no es que tenemos un equipo base. Evidentemente que muchas veces eso se va dando naturalmente en algunas cuestiones, pero tratar de darle importancia a todo. Y yo creo que eso también fue un poquito, muchas veces uno no conoce la historia de cada uno, no tiene por qué conocerlo, ¿verdad? Pero sí, por lo menos nosotros nos formamos bien de abajo, y uno recuerda su paso por la formativa, por el ascenso, por la intermedia. Entonces, sobre todo en esa experiencia por formativa, donde a nosotros siempre nos inculcaban que en las divisiones formativas tenés que trabajar para todo y jugar, y que tienen que tratar de jugar todo, sacar de lado el ganar campeonatos, sino que formar. Y yo eso dije, ¿por qué no lo aplico también el día que esté en primera, verdad? Que prácticamente se hace muy poco o no se hace, ¿verdad? Porque tenés que ganar y porque tenés que tener un equipo titular. Entonces yo decía, si yo en formativa pude hacerle competir a 20, 30 chicos que estaban en un plantel, ¿por qué no puedo hacerlo en primera o por qué no puedo hacerlo cuando tenga la oportunidad? Y bueno, todo también se fue dando porque cuando nosotros formamos el 2 de mayo, prácticamente habíamos formado con gente muy joven, gente de inferiores, gente del ascenso, y nos dio esa posibilidad también de desafiarnos a eso, a que haya una buena rotación, a que todos se sientan importantes. Y eso no es fácil porque después te tienen que acompañar los resultados, como dice, es ganar, ¿ya? Entonces, eso también es una suma de sobre todo inyectarle y convencerle un poco a cada jugador de que nosotros sí vamos a ser sinceros con él, que nosotros sí vamos a tratar de no mentirle, o vamos a tratar de mentirle lo menos posible, porque el jugador es muy vivo y el jugador se da cuenta cuando empezás a tirar versos y tratar de ser directo y tratar de sacar el mayor provecho de cada jugador. Entonces, eso es algo que nosotros nos pusimos como tarea y a veces se nos critica también, ¿verdad? Porque dice que cambiamos mucho el equipo o que tocamos mucho el equipo y también hay un montón de factores, los viajes, un montón de cuestiones internas que nos hace a que realmente tengamos, como dice Ángel, un plantel de jóvenes donde todos juegan, donde todos se sienten importantes, ¿verdad? Felipe, ¿cuánto se apoya tu cuerpo técnico en la tecnología, ya sea Big Data, inteligencia artificial, mediciones, métricas, GPS y demás? Bueno, Sole, nosotros de un tiempo a esta parte, bueno, siempre fui un obsesionado, siempre muy apasionado por todo lo que es observar mi equipo, observar el rival, todo lo que es datos, estadística, video, ¿verdad? Pero puedo decir que prácticamente y últimamente nuestra tarea se desarrolla un 50% y en lo emocional, porque tenemos el apoyo psicológico hoy en día que los jóvenes muchas veces no tienen esa contención que necesitan, entonces muy rápido su carrera vive una burbuja que no es la real, las redes sociales, la prensa, la presión, tenés que ganar y después la otra parte, por eso digo 50 y 50, que es en lo tecnológico, en lo que es hoy en día, que prácticamente cada jugador tenga, no solamente el equipo tenga un analista de rendimiento, sino que yo creo que eso con el tiempo se va a lograr, que cada jugador tenga un analista de rendimiento personal para poder mejorar tanto virtudes y defectos en cada posición que cada atleta pueda desarrollarse, ¿verdad? Y sobre todo también la parte psicológica, la parte mental,
son dos áreas demasiado importantes para nosotros. ¿Sabes qué, Felipe? Justamente hoy por hoy se habla del liderazgo y se habla tanto de la inteligencia artificial y la tecnología, y hoy el liderazgo se divide entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Por eso me gusta eso que remarcabas, porque esa inteligencia emocional que incluye la empatía también, además de la contención psicológica, hablabas de la empatía, de poder hacer ver que uno empezó desde abajo, pasó por todas las etapas que tenía que pasar. La burbuja, Sole. Exactamente. Ahora, a lo que voy me llama la atención porque yo te pregunté cuánto se apoya tu equipo en la tecnología y me sacaste el lado emocional, el lado psicológico. Y hoy no existe ese liderazgo. Una pata no existe sin la otra. Todo bien con la tecnología y la inteligencia artificial, pero esa inteligencia emocional sí o sí debe estar porque seguimos siendo seres humanos. Entonces no podemos tratarnos como máquinas nomás todo el tiempo. Así que me encanta tu enfoque, Felipe. A mí me gusta mucho también, soy apasionada de la tecnología y me gusta ese enfoque emocional que estás mencionando. Y creo que se traduce y se ve, ¿verdad? Cuando eso se ve en la cancha, ¿no? Se ve en la cancha. Se ve el espíritu que hay. Sí, totalmente. Felipe, ¿cuáles son tus proyectos a futuro, pensando más allá del 2 de mayo? ¿Tenés ganas de algún día ir a dirigir a otro equipo en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Asia? ¿Cuál es tu visión hacia futuro, allá adelante? Sí, uno bueno, tiene que mirar el ahora, el presente, tratar de ser respetuoso en eso, pero es categórico, ¿verdad? El mayor anhelo, el mayor sueño que tengo es trabajar y triunfar como entrenador fuera del país, ¿verdad? Porque hablando así entre amigos, entre gente de fútbol, se habla mucho de que el entrenador paraguayo no dirige afuera, no puede, no hay. Entonces, eso me trabaja mucho la cabeza en el buen sentido, ¿verdad? De que yo soy un convencido de que se puede, de que la oportunidad hay que aprovecharlo y también cada uno va forjando su camino, ¿verdad? Entonces, eso es algo en el cual me levanto todos los días pensando en dónde quiero llegar, que quiero llegar lo más lejos posible y bueno, para eso uno tiene que estar preparado, que tiene que tener paciencia, que tiene que hacer los pasos correctos, porque eso es el consejo, ¿verdad? Siempre te dicen, no te equivoques, trata de tomar buenas decisiones y es una suma de factores que muchas veces se van dando y que bueno, uno tiene mucha fe, mucha convicción de que en su momento van a llegar todos los pasos que uno anhela y que uno sueña, pero sin pisar cabeza de nadie, tratando de ser siempre humilde, de tener su propia personalidad. Evidentemente que uno va forjando todo eso, ¿verdad? Pero tratando de ser auténtico y tratando de poder anhelar llegar a grandes objetivos, ¿verdad? Felipe, la parte enérgica a la hora de dirigir, porque te observamos también, no te quedas quieto un segundo, sos muy apasionado y como que estás muy metido en el partido y das muchas indicaciones, ¿no? O sea, estás tan concentrado y ahora puedo decir un Felipe un poco más controlado, entre comillas, que se entienda bien, de lo que era el Felipe que empezaba a dirigir. Igual tenés tu personalidad, tenés tu forma que no vas a cambiar, me parece, pero es como que estás más medido. Te hiciste un análisis, te observás, reís o decís, mirá, ¿por qué hice esto? O no, ¿por qué no lo hice? Etcétera. Sí, mucho, ¿verdad? Todo el tiempo. Evidentemente que uno siempre tiene que escuchar, tiene que saber analizar, porque o si no escucha consejo es un necio, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser sabios, tratar de recibir bien muchas veces todo, ¿verdad? Y bueno, en esto es muy claro. Yo amo lo que hago. Mucha gente disfruta o valora esa pasión, porque hay veces que dicen yo prefiero esa pasión y no una frialdad muchas veces que puede tener distintas
distintas clases de personalidades puede haber o clases de personas, ¿verdad? Entonces, como dicen ustedes, yo soy así, yo realmente trato de vivir con esa intensidad, pero dentro del respeto, dentro de todo lo que implica eso. Después está la otra parte, ¿verdad? Las reacciones, los reclamos, que uno sí fue mejorando, fue corrigiendo. Y bueno, yo creo que en esa relación sobre todo con el arbitraje, muchas veces eso se fue madurando o ellos me fueron conociendo también mejor. Que yo, como les digo a ellos, yo soy muy expresivo, pero yo jamás voy a querer perjudicar o hacer algo que va en contra de este deporte. Sí soy de repente, en ese sentido, se nota mucho mis expresiones, mis gestos, pero es por la forma que así entreno, así vivo, así juego. Entonces, la gente que me conoce sabe la clase de persona que somos y tratar dentro de todo, que no se confunda, ¿verdad? Que no se confunda, porque muchas veces se quiere hablar de un entrenador nervioso o de un entrenador y que va muy lejano a la realidad, ¿verdad? Porque somos entrenadores que pensamos, que trabajamos, que todo el tiempo estamos pendientes de todo, pero eso no significa que no podamos tener intensidad o pasión a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, Felipe, un placer conversar con vos. O sea, te agradecemos muchísimo el tiempo, tu espacio ahí en la intimidad y luego de lo que fue el gran partido y la clasificación a Conmebol Libertadores para el 2026. El 2 de mayo va a estar jugando. Esto cambia seguramente la programación de los trabajos, ya la planificación del plantel y seguramente muchas cosas que se van a venir. Pero primero hay que terminar el campeonato, hay que jugar esta final. Y no pasa, seguramente Humberto Velar piensa lo mismo, queremos ser campeones. Esa es la realidad. El 2 de mayo, General Caballero quieren la Copa, pero este premio, este adicional que tienen, que efectivamente significa la clasificación a un torneo de la magnitud de la Libertadores, de ser campeón también tienen para jugar la Supercopa. O sea, hay días en donde la exigencia y la concentración van a estar al máximo, Felipe. Sí, hoy el plantel está eufórico, evidentemente que eso tiene que también tener su tiempo, su momento, pero así como dicen, hay un tramo importante todavía que falta por culminar, así que no tenemos que perder la cabeza, la tranquilidad, tratar de coronar de la mejor manera. Hay cosas muy lindas que se vienen por delante, así que tenemos que estar eufóricos, tenemos que estar felices, pero a la vez también concentrados y con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Muchas gracias. Felipe, gracias, un placer de vuelta, agradecerte en nombre de todo el equipo que nos des este tiempo. Ahí te dejamos con Pablo García para cerrar la nota y deseándote éxitos en el tramo final del campeonato, en la final de la Copa y también, bueno, para lo que se viene, como ya mencionabas, nada menos que la Conmebol Libertadores. Gracias de nuevo, Felipe. Sole, a ver, Sí, yo tengo un posteo, yo le quiero mostrar algo a Felipe Jiménez antes de cerrar la nota para redondear todo esto. También, Pablo. Porque hace una hora la Conmebol Libertadores, mira, Felipe. Bueno. Mostrala, impresionante. ¿Qué Ahí se está. siente, Felipe? Clasificado a la Copa Libertadores 2026 el 2 de mayo. Felipe, lo que significa para vos esta clasificación, fuiste el técnico que por primera vez al 2 de mayo logró clasificarlo a una Copa Sudamericana y ahora sos nuevamente el técnico que por primera vez en su historia, en estos 90 años, le hace clasificar al 2 de mayo a una Copa Libertadores. Gracias, Pablo. Ayer fueron unos amigos al partido y bueno, después del festejo íntimo, del festejo ahí en vestuario y en las afueras, me comentaba un poco también, todavía no dimensionan o todavía no cae la ficha de todo lo que uno logra o va logrando y de todo lo que va a repercutir para el futuro, ¿verdad? Entonces, uno siempre le decía a los chicos, vamos a escribir nuestra historia y fuimos. Yo siempre le digo a ellos, yo no pensaba desarrollar o iniciar mi carrera profesional lejos de Asunción o de mi casa. Me fui a Pedro Juan y hoy en día, después de más de 3 años,
ser reconocido, ser valorado y en poco tiempo también ganar muchas cosas, estar en primera, ascender con el club. Y así como decís, Pablo, esa clasificación a Sudamericana, que fue un lapso corto, pero fue un premio importante también para darle esta solidez y este sostén al club, ¿verdad? Hoy está en una final de Copa Paraguay, está en una Copa Libertadores y eso le pone contento a todos y con el tiempo uno seguro más va a dimensionar todo eso que se está hablando o que se está nombrando y muchas veces uno todavía no se da cuenta de todo el valor que uno tiene, pero bueno, las cosas van a ir acomodando todo y contento por vivir este presente, ¿verdad? Profe, una vez más gracias y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, compañeros, de esta manera vamos cerrando la nota con Felipe Jiménez, director técnico del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero.